en 3 horas tenés una claridad en cuanto a cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Metodología y tal quizá me suena todavía algo arcaico, algo lento. Es un enfoque de trabajo que tenemos súper dinámico, súper flexible, muy enfocado en lo que realmente es importante y mueve la aguja, ¿no?, para conseguir los objetivos. Transparencia absoluta sobre cuál es la estrategia, sobre cuáles son los objetivos que tenemos para conseguir esa estrategia y sobre qué palancas estamos moviendo. Y además creo que afecta a un montón de campos. Transparencia con las personas, de saber quién forma cada equipo y en qué está enfocado cada persona. Te ayuda a que tienes que mezclar y tienes que poner a los equipos colaborando entre ellos. Una herramienta de visibilidad que, de nuevo, en los años anteriores no habíamos conseguido dar con la tecla. Y empezás a descubrir talento de personas que han tenido resultados increíbles y han sobresalido por medio de este proceso. Trae orden, trae dirección y trae enfoque. Esas son 3 virtudes que cualquier empresa que quiere subsistir requiere en forma diaria. Bienvenidas y bienvenidos a Impact Leaders, un podcast en el que Actio Global da voz a líderes que están transformando todo aquello que es necesario para crear el futuro del trabajo. Soy Jonathan Escobar. Bienvenidos a este episodio donde nos acompañan Juan Carlos Rojas, director financiero de Altadis, Imperial Brands, José Sepúlveda, Market Manager en Altadis, en Imperial Brands, en España, y Tomás Moreno, director de operaciones, director de IT en Imperial Brands en Altadis. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, antes de nada lo que os voy a preguntar es, que os presentéis, ¿no? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis en Altadis, en Imperial Brands? ¿Cuál es vuestro rol, vuestra trayectoria? Que las personas que nos escuchan hoy pues os puedan conocer un poquito. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rojas. Yo soy el director financiero para Imperial Brands Iberia, el cual es uno de los clústeres que pertenece a la región de Europa. Tengo poquito de estar con Imperial Brands, voy para cumplir 2 años y feliz de estar en esta compañía. Bueno, Tomás Moreno, responsable de IT en el clúster, no solo en el clúster de Iberia, que tenemos varios mercados, sino también en Francia, Benelux y en Global Duty Free. 2 años en la compañía y muy agradecido de estar aquí y de la oportunidad y de lo que estoy viendo. Y yo soy José Sepúlveda, llevo 6 años en la compañía, empecé en finanzas, los últimos 3 años y medio he estado liderando la parte de Insights and Intelligence, que es muy analítica y muy enfocada en datos de desempeño del consumidor, y desde hace menos de un mes estoy llevando como Market Manager el mercado de España en exclusiva. Muy bien, o sea que tenemos a operaciones, a IT, a mercado y a finanzas en una única conversación. Así que un placer. Gracias y sobre todo porque sois personas con muchísima experiencia, pero que además, ¿no?, lleváis relativamente poco tiempo, ¿no?, en esta organización y podéis también, ¿no?, aportar vuestra visión. Vamos a hablar de lo que nos gusta a nosotros, de futuro del trabajo, de formas de trabajar, de talento, de personas, de liderazgo. Y voy a empezar porque estos de Actio Global, ¿no?, me han dicho que aquí tenéis una forma de trabajar que se llama, desde hace un año y algo, tenéis una forma de trabajar que se llama IBIT. ¿Qué es esto de IBIT? Para los mortales, no para que nos entiendan. ¿Qué es esto de IBIT que hacéis en Altadis, en Imperial Brands Iberia? Venga, pues empiezo yo, si queréis, y luego le doy paso, que Tomás seguro que me completa mejor. Pero IBIT, como bien dices, es la nueva manera de trabajar que la organización en el clúster, y eso incluye a los 5 mercados que lo componen, ha iniciado desde hace un año, como bien dices, que consiste en una nueva metodología con cosas más disruptivas, otras más parecidas a lo que veníamos haciendo, pero muy orientado a fomentar transparencia, comunicación interna y sobre todo llegar a los resultados, que es lo que nos interesa a todos. Muy bien. Tomás, ¿qué es para ti IBIT? Pues para mí yo diría que es un enfoque de trabajo. Lo de metodología y tal quizá me suena todavía algo arcaico, algo lento. Entonces es un enfoque de trabajo que tenemos súper dinámico, súper flexible,
muy enfocado en lo que realmente es importante y mueve la aguja, ¿no? Para conseguir los objetivos que nos planteamos. Hiperdinámico, muy transparente, o sea, luego ya tendremos la ocasión de hablar de quién participa, y que es un win-win, no solo para la compañía, sino también para los integrantes de los diferentes equipos de trabajo. ¿Y para ti, Juan Carlos? ¿Qué es iBit? Pues a mí me gusta usar analogías, entonces para mí el usar o no usar iBit es la diferencia entre tomar un viaje de domingo que vas por todas las calles internas y vas viendo el paisaje y la montaña, o montarte en la autovía e ir a 120 kilómetros por hora y saber que vas a llegar en una forma mucho más rápida, mucho más eficiente a un objetivo final. Y eso al final para mí es lo que iBit nos da como una forma diferente de trabajar. Me quedo mucho con lo que estáis diciendo de dirección, foco, orientación a lo que importa, resultados, ir al grano, ¿no? Y mira, ya voy a tirar el guión, tenía un guión, pero ya en la primera lo voy a tirar. Hoy en día, ¿no? Donde parece ser que al final estar enfocado a resultados va en contra del bienestar o de equilibrio o ¿no? de cuidar a la gente. ¿Vosotros qué pensáis de esto? Porque mira, es la primera cosa que me sale cuando os escucho, ¿no? Porque al final estáis hablando de ir al grano, ir a por resultados, y parece como que esto ahora parece que ha dejado de estar de moda, ¿no? Ir a lo que importa. ¿Qué piensas, José? Pues la verdad, de las cosas que te decía, de cosas que ya teníamos o cosas nuevas que han salido, creo que esta era una organización que ya trabajaba muy orientada al resultado. Entonces, a mí me gusta la analogía de Juan Carlos, porque obviamente tú puedes tener un objetivo o una dirección, pero no siempre tomar el camino más corto. Y ahí es donde nos está poniendo a todos en la misma carretera, te diría. Entonces, para mí, internamente, y lo comentaba al principio, cosas que ya hacíamos, mucho foco, muy orientado al resultado final que queríamos tomar, no siempre por la vía más eficiente o más corta. Entonces, esa parte es donde ahí sí que ha traído muchísima cultura de esto no nos da, fuera, lo apartamos y seguimos el camino. Y esto de alguna forma también es cuidar que el talento esté focalizado en lo más importante y no que la gente esté haciendo cosas que después acaban en nada, ¿no? Entiendo que un poquito por ahí. Totalmente. Tomás, ¿cómo lo ves esa contradicción a la que digo, ¿no? Que al final parece que lo de ir, ¿no? Enfocado, ir al grano, ir a por los resultados, parece que está que ya no está tan de moda, o como decía antes, ¿no? Que se ve como bueno, que puede ir en contra del equilibrio, del bienestar de las personas. ¿Qué crees? Yo creo que al contrario, mira, por la experiencia que tenemos en un año que llevamos con esta forma de trabajo en la compañía, vuelvo a lo que decía antes, estamos ofreciendo a los equipos transparencia absoluta sobre cuál es la estrategia, sobre cuáles son los objetivos que tenemos para conseguir esa estrategia y sobre qué palancas estamos moviendo. Entonces, el primero, ser completamente transparentes para ellos, es una herramienta de aprendizaje. Dos, esta misma forma de trabajo también es un aprendizaje no solo para un tema laboral, sino que lo puedes aplicar, o sea, focalizarte en aquello que realmente va a ayudarte a conseguir el objetivo, es algo que puedes utilizar en el trabajo o en tu vida personal. Y luego también este esquema de trabajo ayuda a exponerse a las personas, es tremendamente democrático. Los esquemas tradicionales, hay una jerarquía, el flujo de comunicación va de una cierta manera. Esto es totalmente transversal. Y bueno, en las reuniones que tenemos semanales, los equipos cualquiera puede tomar el liderazgo. O sea, qué mejor forma o qué mejor taller para que las personas puedan aprender, ¿no? Por lo tanto, antes me hablabais de foco, dirección, y ahora me empezáis a hablar de liderazgo distribuido, de talento, de al final de hacer que las personas también, ¿no? tengan oportunidad de sobresalir. Bien. Juan Carlos, ¿cómo ves esta contradicción a la que me refería? Yo creo Si es que ya existe. Sí, yo creo que más que contradicción, lo que yo veo es que esta metodología lo que brinda es una forma mucho más clara, un orden en el cual hacer los trabajos. Inicialmente, como decía José, nosotros veníamos enfocándonos mucho en los resultados, pero hay formas de enfocarse en los resultados. Ahora antes teníamos una reunión, podíamos tener una minuta, podíamos tener objetivos, podíamos tener acciones, se tomaban todas ellas y después, ¿qué pasaba? La acción tardaba 3 días o 2 días en empezar a ejecutarse. Ahora no, ahora esta metodología lo que te hace es que no solo las reuniones tienen que ser mucho más enfocadas hacia donde quieres ir, sino que las acciones tienen que realizarse en forma inmediata. ¿Por qué? Porque una semana después volvemos a tener otra reunión donde
se analiza lo que se tenía que hacer. Entonces hay una secuencia de actividades en donde no solo se mide lo que se ha logrado, sino también se mide cómo se ha logrado. Y eso hace entonces que la dinámica sea mucho más rica, que entonces todo, y cuando ya juntas a una misión con otra misión y te convierte en 23 misiones y todas siguen el mismo ritmo, eso entonces hace que la compañía se mueva como una sola orquesta hacia un objetivo en una forma coordinada. Y eso para mí es de las cosas más interesantes que esta metodología brinda. Qué bueno. Oye, no lo he dicho, ¿no? Pero hoy estamos aquí en las oficinas de Altadis, de Imperial Brands Iberia, que por cierto son unas oficinas preciosas, ¿no? Con un ambiente súper bonito, ¿no? Ahora miro alrededor y solo veo gente trabajando, ¿no? Alrededor nuestro, ¿no? Y podría ser un vídeo precioso, ¿no? De gente colaborando. Pero esta mañana, ¿no? También, que hemos tenido aquí una sesión preciosa con 23 equipos, más de unas 150 personas, ¿no? Que estaban todas aquí. ¿Qué ha pasado esta mañana? Esta sesión que se llama el Feedback Meetup, ¿no? ¿Puedes explicar un poco qué es lo que ha pasado? ¿Qué os da? ¿Qué conversaciones han tenido lugar? Obviamente sin nada que sea confidencial, pero para que las personas que nos escuchan, ¿no? Intentan posicionarse aquí y entender qué ha pasado aquí esta mañana, ¿no? Y que pasa cada trimestre y que ya es en este año y pico creo que es la quinta vez, ¿no? Ya que pasa y que es un ritual más, ¿no? De esta forma de trabajar. Tomás. Bueno, la reunión de feedback es un foro en el que tenemos la ocasión de sentarnos todos los integrantes del ecosistema de IBIT, o sea, los Sherpas, los squads leaders, los equipos de trabajo que están en torno a o que participan en estas actividades de la estrategia. Y es un foro, digo, donde no solo se comparte cuáles van a ser las iniciativas que vamos a abordar en el siguiente cuarto en el que estamos empezando ahora, sino también las que se van a hacer hasta final de año. Y donde tenemos los equipos la oportunidad de decirnos qué palancas van a utilizar, el resto de equipos de empaparse y de saber con qué otros equipos se van a tener que coordinar, y a nosotros como Sherpa no solo aprender eso, sino también darles algún tipo de feedback, algún tipo de ayuda o de dirección en caso de que veamos que hay alguna misión que no está lo suficientemente estructurada o que simplemente necesita realimentación, ¿no? Juan Carlos, explica un poco, ¿de acuerdo? Todo esto que ha explicado, porque ha hablado de equipos, ha hablado de squads leaders, ha hablado de Sherpas, ¿no? Entonces explica quiénes son los Sherpas, quiénes son los squad leaders, porque al final vosotros ya estáis como en el dogma, ¿no? Y habláis de esta manera, pero seguramente la gente que nos está escuchando dice, esta gente es una secta, ¿no? ¿Estos quién son, no? Pues realmente podemos decir que sí, tiene un poco de secta, y es en el buen sentido de la palabra en lo que una secta trae, que es básicamente un grupo organizado que cree en un objetivo común y va en busca de ese objetivo. ¿Cuáles son los diferentes términos? Bueno, primero que todo tenemos el ecosistema. IBIT es básicamente toda aquella persona o el grupo de personas que pertenecen ya sea a un equipo, que son miembros del equipo, lideran el equipo, o los Sherpas. Como cualquiera metodología que trata de implementarse dentro de una compañía, el primer paso es el comité de dirección, que es básicamente los líderes de la compañía, tienen que dar el ejemplo. Y todos tienen que estar claros de que hacia dónde quiere llegar y cuál es el objetivo que se quiere lograr. Entonces, como líderes que representamos al clúster de Iberia, entonces nuestro papel, dar eso, el dirigir. El Sherpa es una figura que lo que hace es dar consejo, dirigir a los miembros de los equipos, de las misiones, a buscar cómo lograr y ayudarles a buscar el objetivo que se requiere. Después está, como anteriormente dije, el líder de la misión, que es básicamente la persona que es escogida por el comité de dirección o los Sherpas, que tiene a cargo el lograr el objetivo que sea. En este caso, nosotros hemos decidido que para poder lograr los objetivos anuales, hemos definido 23 misiones. ¿Son muchas? No, realmente no son muchas. ¿Por qué? Porque se distribuyen en un grupo de 120 personas. Entonces, hay una gran distribución de la carga de trabajo. Y después está el propio equipo, que es el que trabaja con el líder, que pueden ser 5, 6, 4, dependiendo de la complejidad de la tarea a realizar, y son los que tienen a cargo lograr el objetivo que se ha plantado, tanto a nivel trimestral como a nivel anual.
Estás diciendo muchas cosas muy interesantes, ¿no? Nosotros que tenemos la suerte de ir por todo el mundo viendo empresas y a veces llegamos a alguna empresa que nos dicen, nosotros tenemos estas 3 grandes prioridades, ¿no? Después de la típica que vas a otra empresa y son exactamente las mismas o muy parecidas, ¿no? Porque a veces son 3 grandes prioridades donde son tan superfluas, tan ambiguas que cabe todo, ¿no? Absolutamente ahí. Seguramente mucha gente que te ha escuchado ahora decir, madre mía, estos priorizan y tienen 23 misiones. No sé. José, ¿qué piensas de eso, no? El que nos retaría de cómo que tenéis 23 misiones, pero vosotros no habéis priorizado. Sí. ¿Por qué hay 23 misiones, no? Bueno, yo creo que es importante contextualizar que obviamente, como hemos dicho, estamos en un clúster que lo componen 5 mercados de diversos tamaños, entonces son primero 23 misiones para dar o orientar los resultados de esos 5 mercados, con lo cual cuando lo divides entre esos 5 ya te van quedando menos, ¿no? Porque al final es como estamos estructurados. Y luego es cierto que hay misiones que a lo mejor se podrían aglutinar más, pero que en estos meses, tú lo has dicho, llevamos 5 ya, y al final decides... 5 trimestres. 5 trimestres. Decides aglutinar o desgranar en base a cómo necesitas que se desarrollen las cosas. Y ahí volvemos al punto de los equipos. Entonces, yo creo que en estos 5 trimestres vamos encontrando un equilibrio poco a poco. Es verdad que el número de misiones en total no ha variado demasiado, pero sí cómo se han compuesto. Y creo que eso también nos está haciendo aprender como equipo, aparte de todo lo que ha contado Juan Carlos, pero sí encontrar ese punto ideal en el que la organización va funcionando mejor y mejor. Esta mañana yo he escuchado, ¿no? Mucho hablar de segmentación, de granularidad, de ejecución, del punto de venta. Y siento especialmente granularidad y segmentación son cosas que, curiosamente, siento que en el retail o el gran consumo se han perdido, ¿no? O sea, al final parece de nuevo que las 6 P's o las 5 P ya no estén de moda, ¿no? Y creo que son más necesarias que nunca. Vivimos en un mundo hiperfragmentado, donde absolutamente puedes ir a todo. Y si no granulas bien y tienes muy claro en esa granularidad dónde está tu láser focus, ¿no? Dónde te tienes que enfocar, no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, lo que estoy entendiendo es que al final son misiones que van a buscar un foco salvaje, algo súper importante, que vamos allí, vamos a matarlo, un equipo totalmente focalizado a eso y no a todo, ¿no? Y me gusta también lo que dices, que creo que parece muy sencillo, ¿no? Pero que al final un trimestre un equipo puede ser más grande, vemos que un equipo tan grande con un foco, pues quizá, ¿no? De no suficientemente segmentado, no consigue impacto, al siguiente trimestre lo hacéis más granular, lo dividís, le dais un foco, o sea, es un poco lo que estoy entendiendo de lo que explicáis, ¿no? Y que es bidireccional. O sea, dentro de esos ajustes, otra cosa que ha sucedido en estos meses o año y pico que llevamos es que los Sherpas son capaces de guiar, pero también los equipos son capaces de orientar a los Sherpas y determinar esas cosas que no están teniendo impacto o que se están despriorizando, de manera que el trimestre siguiente se pueden corregir y decir, fenomenal, pues esto es un aprendizaje para todos, esta misión ya no tiene tanto sentido y esta otra sí. Entonces al final siempre hemos encontrado a qué darle cabida y contenido, pero es verdad que ha habido modificaciones a lo largo de este tiempo. Qué bueno. Tomás, se habla mucho, ¿no? En los shows que yo digo, ¿no? Del business y del management, ¿no? De la learning organization, ¿no? La organización que aprende, que describe mucho lo que acaba de explicar ahora José, ¿no? Una organización donde al final no hay prácticamente distancia entre el equipo de liderazgo y los equipos, ¿de acuerdo? Y al final hay un top-down, bottom-up constante, es decir, el equipo de liderazgo da dirección de hacia dónde tenemos que ir, pero es una dirección como guía, también lo explicaba antes Juan Carlos, pero después, ¿no? Los equipos hacen mucho bottom-up, ¿no? De qué está costando, qué no está costando. ¿Puedes explicar esto de la Learning Organization? O no le llamamos así, lo sé, pero ¿cómo lo sientes tú, este aprendizaje continuo aquí? Mira, yo creo que uno de los pozos que tiene que dejar esta forma de trabajo, o una de las cosas que esperamos, evidentemente, además de conseguir los objetivos con las misiones que tenemos, es seguir con este cambio cultural, o sea, que los equipos incorporen esta manera de trabajo de manera natural. Equipos multidisciplinares, no hay silos, hay agilidad absoluta. Hablaba antes de la transparencia. Yo creo que esto será parte del learning que esta organización va a tener, ¿no? Este va a ser uno de los aprendizajes, ¿no? Este cambio cultural, esta manera de trabajar que es totalmente distinta a los métodos tradicionales, si me apuras. Juan Carlos, otro de los buzzwords, ¿no? Que se utiliza mucho en el management, en el business hoy en día es el servant leadership, ¿no? De estas cosas que al final salen más en los PowerPoints que en las realidades, ¿no? ¿Cómo entendéis aquí el liderazgo en esta forma de trabajar? Yo creo que en esta forma el liderazgo es un elemento muy interesante porque se da
como decía José, se da en ambos sentidos. Los Sherpas ofrecen un liderazgo en cuanto, digamos, o en cuanto a dar guía hacia dónde pueden o ayudar a los líderes de las misiones a lograr sus objetivos, pero por otra parte, los líderes de las misiones, su rol se vuelve crítico, porque entonces son ellos realmente los que tienen que hacer el trabajo, los que tienen que buscar formar sus equipos, ver quiénes son las personas indicadas más idóneas para que les ayude a lograr el objetivo que tienen entre manos. Y de una vez ahí, enfocarse, cómo quieren enfocar el trabajo para poder en forma semanal plantearse los objetivos que los van a llevar al final del trimestre a lograr ese objetivo. Y una de las cosas más ricas que hemos logrado que en esta metodología es identificar ese talento. Anteriormente todos conocíamos, habían 8 o 10 personas que son usualmente las que como que sobresalen en una organización, que son las que todo el mundo dice, esta persona tiene potencial, va. Pero cuando empezás a crear misiones y te das cuenta que no son 10 porque tenés, como dijo José, hay 4 o 5 por cada mercado, empezás a ver que se te están quedando cortas las 8 o 10 personas, entonces empezás a tirar de otras personas que tal vez no tenían una relevancia o no habían figurado tanto en la organización, y empezás a descubrir talento y, gemas de personas que han tenido resultados increíbles y han sobresalido de la forma por medio de este proceso. Entonces realmente nos ha dado un enriquecimiento grandísimo a la hora de identificar potenciales líderes a futuro. Que no solo estáis hablando de vuestro liderazgo como miembros del comité de dirección, sino que también han salido nuevos líderes, ¿no? Sí. O sea, habéis multiplicado el liderazgo, que seguramente los líderes sea uno de los activos, ¿no? Más escasos en el mundo de los negocios o de las empresas hoy en día, ¿no? Y esto me parece muy relevante. Y es un liderazgo activo por parte de ellos. O sea, no es la figura de el jefe que todos los empleados ven para arriba para que el jefe les diga qué es lo que hay que hacer. No, ellos tienen que agendárselas, ellas tienen que buscar la forma en dar los resultados, y los Sherpas lo que hacen es figurar como guía únicamente, pero al final y al cabo el trabajo lo hacen los Es un liderazgo equipos. que se lo ganan, que no les habéis dado ningún título ni ninguna posición, es un liderazgo que se lo ganan. Y si me permitís, Sí. Parte de la responsabilidad de los Sherpas, además de guiarles, utilizamos nuestra posición para desbloquear el terreno en caso de que haya alguna barrera o alguna decisión que tomar. Pero por lo general son estos equipos de trabajo, estos squads, los que son prácticamente soberanos para tomar esas decisiones. Por lo tanto, me quedo en un liderazgo donde dais dirección, guía, como decía Juan Carlos, donde al partir de ahí los equipos, ¿no?, se ponen en la ejecución, donde cuando se ponen en la ejecución salen problemas y vosotros desbloqueáis, ¿no? Al final tenéis ese rol de desbloquear y de, entiendo, ¿no?, pues ir también, ¿no?, asegurando de que esos equipos tienen todos los recursos o lo necesario. Muy interesante. Quería preguntaros, ¿no? Esta mañana ha habido esta sesión de feedback donde los 23 equipos han presentado, ¿no?, sus ejecuciones, ¿no? Ese plan de ejecución, ese plan de guerra de a dónde van a enfocarse y dónde van a ganar. Todos los demás estaban escuchando, ¿no? Se generan dependencias, ¿no? Se hacen las dinámicas donde normalmente, ¿no?, se identifican esas dependencias entre unos y otros. Quería preguntaros, claro, ahora los planes que han presentado son súper bonitos. Ya un poco lo habéis dicho. Pero ¿qué pasa dentro de 3-4 semanas cuando estos planes se ponen en la ejecución? ¿Qué ha pasado estos trimestres? ¿No? ¿Cómo es esa iteración que pasa semana a semana continua una vez los planes pues los llevamos al terreno y las cosas pues no van como estábamos previstas? ¿Podéis explicar un poquito esa dinámica cómo es, José? Sí, yo creo que lo ha comentado Juan Carlos, al final el ritmo es tan continuo que te permite primero estar muy encima y segundo corregir muy rápido. Es decir, luego también hemos tenido, como decía antes con lo de los aprendizajes, cosas que a lo mejor parecía que se movían menos o que de una semana a otra no cambiaban tanto. Entonces a lo mejor tienes un problema. O sea, primero o tendría que cambiar o estás mirando algo que no es útil porque no te da ese ritmo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante encontrar también ese equilibrio con la cadencia, pero lo que sí que te permite es estar muy encima, y luego hemos hablado de desbloquear obstáculos o ser facilitadores sin ponerle a eso un tiempo, y es que es semanal. Es decir, en el momento en el que tú lo discutes con el equipo, luego hay una sincronización a nivel de Sherpas en la que en ese mismo momento, ese día, una
una idea o un problema que ha saltado media hora antes, lo estás debatiendo con el resto del comité de dirección, con lo cual hablas, sí, no, derecha, izquierda, o si necesitas algo más, o si hay que poner otra reunión o hay que ver algo con alguien, pero enseguida se activa. Y para mí eso también es una de las ventajas de esta manera de trabajar, que enseguida tienes un impacto muy rápido y a la semana siguiente, o sea, aunque no hables en el resto de la semana siguiente puedes volver a preguntar y decir, oye, esto que queríamos desbloquear la semana pasada, ¿se ha desbloqueado? Sí, no, ¿qué más hay que hacer? Por tanto, si voy resumiendo, me habéis empezado hablando en este podcast de foco salvaje, de estar enfocalizados en los resultados, en lo que realmente importa. Me habéis hablado de talento, me habéis hablado de liderazgo, de multiplicar líderes, me habéis hablado de vuestros roles, de vuestro rol como líderes, ¿de acuerdo? Y ahora me estáis hablando de un impacto de ritmo semanal, ¿no? Que es lo que entiendo también, habéis dicho, sí, desbloqueamos, pero tenemos que desbloquear con un máximo de tiempo nosotros como líderes en una semana. Esto entiendo que como directivos y dejarme ahora ponerme un poquito, ¿no? Siendo lo más transparente posible, imagino que también es exigente, ¿no? No debe ser cómodo, ¿no? También poneros la presión de tener que desbloquear con ese ritmo semanal como directivos. ¿Cómo lo habéis vivido, Juan Carlos, Tomás? Sí, yo creo que definitivamente se crea una presión saludable en donde, ¿cómo se llama? Hay una responsabilidad inherente durante la semana de parte del equipo que tiene que dar los resultados que ellos mismos definieron en las tareas que tenían que cumplirse durante la semana, y la parte del Sherpa que tiene que estar al tanto, tiene que estar revisando la información, tiene que estar comunicándose con los equipos para saber que el trabajo va evolucionando y se va realizando. Y siempre es como tener el pulso en el negocio en forma semanal. Jerome, nuestro gerente general, decía, después de nos reunimos en las mañanas, tenemos las reuniones de 10 a mediodía, después tenemos la reunión de Sherpas y ya a la tarde sabemos todos cómo va el negocio. O sea, lo cual es fantástico. O sea, en 3 horas tenés una claridad muy grande en cuanto a cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Y eso en forma semanal hace que sintas mucho más cómodo y sentís que tenés más control de cómo lograr las cosas. Y las que no, cómo se pueden solucionar. O sea, estamos hablando de que al final cuando llega el lunes a la hora de comer, al mediodía, vosotros ya tenéis claro esas 23 misiones, cuál es su nivel de confianza de conseguir el resultado, dónde van a aterrizar, dónde se van a enfocar en las próximas semanas y si hay algún problema, os habéis ya sentado como comité de dirección para definir como mínimo qué vais a hacer para desbloquear ese problema. El lunes a la 1 del mediodía. Y yo con un matiz además, porque creo que si preguntas a otras organizaciones te pueden decir, ya, pero yo a los lunes a mediodía también puedo saber cómo voy. Ya, pero esto no es un feeling, esto es una certeza. Yo he habido lunes a mediodía que he estado muy tranquilo y lunes a mediodía que he estado muy preocupado, pero sabía que ese sentimiento era real, porque lo acababa de ver, acababa de tener el pulso directo con los equipos, con mis compañeros. Entonces, esa parte a mí me ha servido mucho también a nivel planificación de la semana, ¿no? Te fija también si tu preocupación está en una iniciativa o en un par de temas que han salido críticos. Tú también como Sherpa, volviendo a esa exigencia, dices, vale, pues aquí es donde esta semana hay que echar el resto porque es donde tenemos un fuego o donde tenemos más presión, ¿no? Entonces, o hay más temas que desbloquear. Entonces a mí eso me gusta, lo de no me dejo guiar por, sino que realmente es un sentimiento que me llega muy certero, muy próximo a la realidad. Es muy bestia esto que dices, porque nos escuchará personas pues que al final dirán, bueno, es que yo tengo mi negocio controlado o minuto a minuto, ¿no? Me conecto y veo el dashboard con todo mi negocio. Bueno, tú lo que estás diciendo es que al final no solo es que estás viendo los indicadores, es que estás viendo realmente las 150 personas que están traccionando, porque no son las únicas que ejecutan, sino las que están traccionando. Estás viendo los planes de acción que tienen hacia adelante, estás viendo los obstáculos que tienen, con lo cual no estás viendo un número aislado fuera de contexto, sino que estás viendo ese número, ¿no? Dentro del contexto y dentro de la ejecución, como decía, que lo ha estado explicado muy bien Juan Carlos, dentro de la ejecución semanal, de esa, ¿no? De esa tensión sana de la ejecución semanal. Creo que lo que decías es muy interesante. Un dashboard básicamente es una foto de lo que te indica cómo está la compañía en un punto dado. Aquí los que tenés es una historia. Todos los lunes al mediodía te contaron una historia de cómo va. Entonces no solo tenés la foto, sino tenés todo el contexto de lo que significa la foto. Entonces es mucho más valioso.
Qué bueno. Me gusta mucho. Al final yo que, ¿no? En el año 2000, la década del 2000 me formé con toda la gente de Toyota, que ahora ya no se lleva, ¿no? De nuevo. Al final aprendíamos siempre, ¿no? De Taiichi Ohno, que decía, ¿no? Que al final lo importante no solo son los datos, sino son los datos con los hechos, ¿no? Y al final él siempre hablaba de ir al Gemba. Sabéis que le llamamos a los lunes del Gemba, ¿no? Y viene a honor de lo que aprendimos de lo que aprendí de Toyota, ¿no? En ese momento, que es ver los datos siempre con los hechos, ¿no? De cerca, porque si no al final aquí con los equipos que ejecutan y también me consta que después durante la semana salís y vais también a los puntos de venta, vais allí donde las cosas pasan, ¿no? Y esto también todo va unido, porque en el momento que tenéis más proximidad a los equipos también os tiran, ¿no? A su realidad del día a día y después durante la semana, lo que decía José, ¿no? La semana está muy marcada por dónde he visto, ¿no? Ese termómetro que me ha dado la semana, dónde me tengo que enfocar para realmente guiar, desbloquear a mis equipos en el Gemba, ¿no? En donde las cosas pasan, donde más allá de la superficialidad aparente, ¿no? De un dashboard, que creo que es muy importante. Y por añadir, y esta manera de trabajo de manera natural te obliga a enfocarte en lo que realmente es prioritario y a ir despriorizando focos de actividad que a lo mejor no aportan nada a esa estrategia, ¿no? Muy importante, porque no hay, y insisto, ¿no? Al final tenemos la suerte de ir en los 5 continentes. Ahora ya no sé si Estados Unidos es un continente o 2, ¿eh? un poco de broma, pero no quiero decir que tenemos la suerte de ir en los 5 continentes por organizaciones de todo el mundo y no hay organización donde lo primero que nos digan es aquí todo el mundo está al borde del burnout, ¿no? Es decir, es lo más común que nos dicen, esta saturación del hacer, esa fábrica de hacer mucho, creo que es uno de los principales problemas, y no digo que lo hayamos solucionado, creo que todavía no, estamos trabajando en ello, porque creo que además es algo que no lo solucionas nunca, creo que es como la ducha, que es necesaria a diario, pues también el despriorizar es necesario a diario, pero es muy bueno que lo digas. José, tengo una pregunta para ti, teniendo en cuenta de que ahora has asumido el rol de Market Manager, pero que vienes de la parte de Data, ¿no? And Insights. De nuevo, esto no es un sistema que tampoco te aporte datos como tal, es decir, al final te aporta hechos, pero ¿ha aportado algo esta forma de trabajar en cuanto a la calidad del dato, la distribución del dato? No sé, explícanos un poco si ha ayudado en algo o no, en ese sentido no ha cambiado nada. De nuevo, remontándome a lo que ya teníamos, ¿no? Creo que éramos ya una organización muy orientada al dato, y además aquí no me pongo ningún mérito, ya venía siendo así, antes incluso de que yo cogiera el área. Pero el cambio que yo noté a raíz de la entrada de iBit fue un sentimiento de pertenencia todavía más grande y te diría que un poco más parcelado. El hecho de poner misiones y líderes, en nuestro caso, con algunas de nuestras marcas y demás, muchos de los datos que, como digo, se venían monitorizando, compartiendo, se ha dado con la tecla de que los diferentes equipos lo asuman como suyo, estén mucho más encima y también se preocupen más de cómo influenciarlo, no simplemente mirarlo o el seguimiento semanal, ¿no? Que esta mañana también salía, oye, seguimiento no es una iniciativa, no, es que no lo quiero seguir para saber qué hago en caso de que no vaya por donde yo quiero que vaya. Entonces, inicialmente notamos un aumento en la demanda, pero de nuevo ha sido un ajuste en decir, vale, tenemos que dar con la tecla para que el dato esté al servicio de la organización mucho más democratizado y mucho más, como digo, con ese sentimiento de pertenencia de, vale, esta es la misión que me han asignado, este es el número por el que me van a medir y voy a saco con él. Por tanto, es un dato que tiene que activar la ejecución y que no lo tiene que estar controlando un departamento central, sino que al final tiene que estar distribuido en los equipos que tienen que tomar decisiones. Y entiendo que esto es algo que es un viaje que nunca acaba tampoco, ¿no? Porque al final, en medida que las misiones, ¿no?, se reorganizan, van necesitando nuevos datos, ¿no? Pero ha habido una sincronización muy buena y nos ha ayudado a dar con una tecla que estoy contigo, que parecía que nunca llegábamos a ese punto en el encontrar o un fichero o un formato que nos permitiera llegar a este punto. Y creo que se hizo un desarrollo muy bueno, decir, vale, también una de las cosas buenas que te da el método, que no lo hemos dicho, es más que predecible, no te conviertes tú en predecible, sino sería una desventaja, pero te permite saber lo que va a venir. Es decir, tú sabes que la semana que viene hay un Gemba. Tú sabes que una vez al trimestre hay una sesión de feedback. Entonces, el saber el dato por el que te van a medir te ayuda a organizarte para saber qué es lo que quieres monitorizar, montar. En este caso, aquí trabajamos mucho en la automatización y Tomás también nos ayuda mucho. Vale, pues voy a poner este mismo dato en un dashboard muy sencillo que siempre lo monitorice.
no lo cambio y eso va a hacer también que sea mucho más digerible, si es correcta la palabra, para los equipos. Entonces ahí hemos encontrado un equilibrio muy bueno, para mí uno de los grandes aprendizajes de este año, en tener la información necesaria en el momento necesario y que los equipos cojan autonomía con ella. Qué bueno. Oye, has dicho ahora, ¿no? Y antes salía todo el tema de este aprendizaje que se viene bottom-up de los equipos. Y ahora has dicho lo de que una vez al trimestre hay esa evolución, esa iteración, ¿no? Recuerdo, ¿no? En la primera iteración, en la segunda, no me acuerdo, que Marta, ¿no? Que es la persona que trabaja con vosotros, que me decía, es que no quieren hacer la iteración. Dice que ya están enfocados, ¿no? Y también esto es parte del proceso del cambio, ¿no? ¿Cómo lo veis ahora esto? Esto de cada trimestre, ¿no? Levantar la mirada y a pesar de... Dices, joder, ahora que estoy enfocado tengo que levantar la mirada otra vez y volver a ver qué cambiar. ¿Cómo lo sentís ahora? ¿O todavía os cuesta? ¿Todavía lo sentís como un proceso duro? Explicarme con total transparencia cómo es ese zoom in, zoom out, ¿no? Zoom in, zoom out continuamente oye, pones foco al trimestre, ejecutas, los equipos dicen cosas, aprendemos y una vez al trimestre nos elevamos y vemos que tenemos que cambiar. Parece duro, ¿no? Bueno, puede parecer duro y de hecho sí, o sea, forma parte de la resistencia al cambio. Ahora, es verdad que es bastante sano. O sea, el permitirnos periódicamente parar y elevar esa visión, independientemente de que lo hacemos periódicamente, es como afianzar o es revisar si tenemos que hacer algún pequeño ajuste en la máquina. ¿Vale? Eso es lo que nos permite el elevar la visión. No sé si tenéis... Sí, yo creo que siento que es inclusive necesario. O sea, no puedes, como una organización en donde si bien es cierto que las prioridades están bien establecidas, la forma y a veces las circunstancias del mercado dictan que es necesario hacer una pausa para verificar si lo que nos estábamos enfocando sigue siendo los puntos las estrategias, los objetivos más importantes, porque si no, es necesario precisamente hacer esa pausa. Ahí nos ha pasado que ahí terminamos un Q y hay una misión que realmente no está funcionando, entonces se recompone, se cambia, se modifica para precisamente volver al punto que decías, es enfocarse en brutalmente lo que es necesario y lograr el objetivo. Si vemos que no está, que los equipos no están logrando comunicarse bien, como que hay una duplicidad que no la veíamos, pues entonces la cambiamos inmediatamente para precisamente volver a entrar en la autopista e ir a 120 por hora. Habladme de esto, de la transversalidad. Has dicho eliminar duplicidades, ver que darnos cuenta de que hay varios equipos ¿no? Varias áreas que no están trabajando bien. ¿Qué ha aportado esto? ¿Qué no ha aportado? ¿Qué situaciones han pasado en cuanto a la colaboración, la transversalidad? Eliminar duplicidades, eliminar zonas grises, porque es normal. En el momento que una organización ya crece, ya tiene una cierta dimensión, 5 mercados, corporativo, de diferentes categorías, productos, funciones, departamentos. Es normal, se producen duplicidades, se producen zonas grises, se producen, ¿no? Ambigüedades, se produce esa falta de colaboración transversal. ¿Podéis compartir algo en esa dirección? Que creo que es otro de las cosas que cuesta, ¿no? Y más en organizaciones de retail o de gran consumo, que al final están estructuradas en silos, pero después para entregar algo al mercado hay que trabajar entre 5 o 6 funciones rápidamente. Fue, yo diría, una de las cosas casi inmediatas que trajo la nueva forma de trabajar, porque volviendo a ese ejercicio que decías que cuesta, ¿no? de la iteración una vez al trimestre, yo creo que lo que nos cuesta a todos es parar 2 o 3 horas y ponerte a pensar, pero a la vez es un lujo también. O sea, en el momento dices, wow, ahora, ¿sabes? Para. Pero claro, tener la oportunidad de, en este caso con un comité de dirección, yo muchas veces digo que los equipos, yo creo que pensarán que el Wall lo hacemos en 10 minutos rápidamente y claro, a lo mejor, sobre todo si tiene sentido, dirán, vale, es muy evidente. Pero a veces también no se dan cuenta lo que, y tú lo has vivido algún año, alguna iteración, lo que nos ha costado llegar ahí, porque hay mucho debate, porque hay diferentes puntos de vista y en esa iteración precisamente es cuando llegas a un momento óptimo. Y el hecho de tener que repartir a la gente en esas misiones te ayuda a que tienes que mezclar y tienes que poner a los equipos colaborando entre ellos. Y ahí para mí es otra de las grandes y buenas sorpresas que ha traído por un lado, como decía Juan Carlos, abrir ese pool de talento a mucha más gente y a mí personalmente, y hablo del equipo que dirigía hasta hace muy poquito, una herramienta de visibilidad que de nuevo
en los años anteriores no habíamos conseguido dar con la tecla. Entonces yo ir a hablar de gente de mi equipo que hasta ahora yo como responsable de área, sabía que hacía un trabajo fantástico, pero no era visible para otros compañeros o para el resto de la organización, y recibir buenas opiniones de esa persona, oye, no la conocía y me he puesto a trabajar y es una máquina. Eso creo que es una ventaja que lo vimos, pues los primeros meses ya se intuía que nos iba a dar eso, y para mí ha sido una de las grandes alegrías. Genial. Nos voy a preguntar una pregunta que siempre nos hacen de ¿y los resultados qué? Entonces, bueno, dejo aquí Juan Carlos, cualquiera que quiera preguntar los resultados qué, que le llame, le busque en LinkedIn y le pregunte, porque es una pregunta que digo, mira, los resultados, como todo, ¿no? Se pueden manipular, ¿eh? Al final hacer un use case es lo más fácil que se puede hacer. Podríamos hacer use cases de todas las empresas que trabajamos y todas serían resultados excepcionales, pero aquí tenéis a Juan Carlos. Juan Carlos te va a... El direct message del LinkedIn te van a llover, preguntas. Ya contestará Juan Carlos para no robar tiempo, porque al final a mí me parece una pregunta aburrida. Claro que da resultados. Al final, cuando tú enfocas a la gente en lo realmente importante, ¿no? Das visibilidad al talento, lo multiplicas, pones un ritmo, ¿no?, de impacto, da resultados. ¿A veces nos equivocamos? Sí, claro que nos equivocamos. Pero si nos equivocamos, pues rectificamos cuanto antes, ¿no? Da resultados relativamente mejores que los que no hubiésemos conseguido. ¿Cuántos? Pues en cada momento a veces conseguimos pues incrementos del 20, a veces equipos que descubren 5 millones de donde no había, ¿no? A veces equipos que la cagamos durante 6 meses, pero nos damos cuenta y ya no la volvemos a cagar, ¿no? Con lo cual, resumo esa pregunta y invito a todo el mundo a que contacte a Juan Carlos, que además es un gran financiero y tiene los datos muy, muy, muy claros. Para acabar, y agradeciéndoos muchísimo vuestro tiempo, que estamos aquí en vuestras oficinas y con todos vuestros equipos alrededor, quiero ponerme un poco íntimo, ¿no? ¿Qué es a nivel personal, a nivel profesional, en lo individual? ¿Qué os ha aportado esta forma de trabajar? ¿Qué os está aportando? ¿Qué es lo que os hace sentir, os ha hecho sentir en este año? Esta es dura, ¿eh? Las que son íntimas son más difíciles. A mí personalmente lo que me ha dado es creer en la metodología. Uh-huh. O sea, siempre se ha dicho que si querés adquirir una rutina, tenés que hacerlo durante 30 días seguidos. Y yo siento que este método lo que hace es precisamente que la compañía empiece, y no la compañía, sino todos nosotros, todo el ecosistema, entre en un ritmo de forma semanal, de forma mensual, de forma trimestral, en que todos vamos hacia el mismo camino. Y todos tratamos de que todos vayamos a la misma dirección, a la misma velocidad. Y eso para mí es sumamente valioso. Yo como financiero tiendo a ser más estructurado, me gustan que las cosas se den en cierto orden, y creo que esta metodología trae eso, trae orden, trae dirección y trae enfoque. Y para mí esas son tres virtudes que cualquier empresa que quiere subsistir requiere en forma diaria. Yo añadiría desde la parte personal no solo la importancia del foco, sino la importancia de perder miedo a que la gente diga, oye, que por aquí no estoy yendo bien, que veo que nos la vamos a dar, que no vamos a llegar, ¿no? Por esa capacidad, no sé si lo comentaba José, por esa capacidad de que tan pronto identificamos un riesgo, maniobramos y corregimos, ¿no? Y gobernamos. Entonces, capacidad de foco, cero miedo a la transparencia, de compartir estas inquietudes y confianza en que alinear a todos los equipos en estos ritmos de trabajo es la manera de llegar a los objetivos de nuestras misiones, ¿no? José. Yo estaba pensando en transparencia como concepto más general, y además creo que afecta a un montón de campos. Creo que ha habido transparencia, lo hemos hablado, en los datos, transparencia con las personas, de saber quién forma cada equipo y en qué está enfocado a cada persona, transparencia con la manera de hacer las cosas o con las iniciativas que estás haciendo. Entonces, creo que ha habido una parte de visibilidad de eso, transparencia también en ver quién está detrás, que a mí personalmente me ha aportado mucho, me ha dado una visión mucho más generalista
También nos ha acercado más y nos ha unido como clúster por meter en ese scope. España es el mercado más grande que tenemos y esto ha ayudado a volver a unificarnos como equipo y a decir, vale, pero hay otros mercados que cuentan en la ecuación y cuentan mucho, y también tener multimercados nos ayuda un montón. Entonces, para mí, transparencia resume muy bien todo lo que ha englobado y todo lo que nos ha dado como equipo. Pues me quedo con eso. Con la transparencia también de decir que sois grandes líderes. Si estáis en Impact Leaders no es casual, ¿eh? No os hemos elegido porque José, Tomás, Juan Carlos, de verdad, os he conocido, sois personas grandísimos profesionales, os veo en la parte dura, en la parte que normalmente no se ve, que es en la parte de, hostia, definir la dirección. Ha habido iteraciones que yo me acuerdo, ha habido algunas que digo, esta no la sacamos, esta no la sacamos, esta nos está costando, pero también, ¿no? Ahí cómo os comportáis con humildad, con generosidad, lo he visto, ¿no? Es decir, al final rompiendo vuestros paradigmas, escuchando unos a otros. En estas formas de trabajar tenemos momentos de tensión, ¿no? Los tenemos porque estamos hablando de negocio, de talento, de tomar decisiones muy importantes, pero si estáis aquí es porque a mí me ha inspirado, y no lo digo de cara a la galería, lo digo de corazón, me ha inspirado como sois, como líderes. Gracias. Gracias por el curro que hacéis, en la sombra con los equipos, guiándolos, dándoles dirección. La sesión que hemos tenido esta mañana, que a mí hay momentos donde me tengo que ir porque realmente me emociona ver a los equipos cómo presentan a su gente, cómo presentan los planes, cómo vosotros, ¿no? Te ponéis puentes. Así que gracias por ser líderes, de los que hay pocos en el mundo. Se habla mucho de liderazgo, pero hay muy pocos líderes. Vosotros sois Impact Leaders. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y gracias a todos.